Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Julio Guadamuz, estudiante de quinto año de la carrera de Derecho de la Universidad de Costa Rica, sede de Guanacaste, y seré la persona a cargo de la moderación de la ponencia de esta noche. Antes de que iniciemos, daremos algunas indicaciones para el sano desarrollo de la ponencia. Primeramente, se les solicita que por favor mantengan los micrófonos silenciados para evitar interrupciones innecesarias. En caso de que tuvieran alguna pregunta, háganla saber por favor por el chat de la plataforma Zoom para que posteriormente al final de la ponencia pues, podamos despachar sus dudas. De igual manera, se va a habilitar el espacio para que las personas interesadas en manifestar sus dudas de manera oral puedan pues también hacerlo en ese medio. Y por último, perdón, recordarles de que esta ponencia va a estar disponible después para que puedan consultarla pues en la plataforma de YouTube. La persona a cargo de la ponencia de la noche de hoy es el profesor Rodrigo Campos Esquivel. En cuanto a su formación académica, el profesor Rodrigo es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica. Es asimismo máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con mención de honor en la Universidad Estatal a Distancia. En cuanto a su experiencia laboral, es magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia desde abril del 2020. Se ha desempeñado como juez mixto, penal y civil y laboral. Ha sido juez de apelaciones en materia civil y laboral de mayor cuantía. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo del 2003 hasta la fecha. Es profesor catedrático de la Universidad de San José y también es coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste. Actualmente el profesor Rodrigo también funge como juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. Y ya entrando en materia, la ponencia de la noche de hoy se titula Preparación e interrogatorio de testigos en el proceso penal. Así que sin más preámbulos, profesor, un gusto saludarle, le doy la bienvenida y nada, tiene la palabra. Muchas gracias, Julio, y buenas noches a las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Tal vez un poco para aclarar un aspecto que creo que es importante con relación a mi experiencia laboral. Por lo menos 15 años fui juez de juicio en materia penal, ¿verdad? Cuidado y si no más. Entonces he tenido una experiencia muy amplia en este tema. Y precisamente ese es el motivo por el cual escogí este tema, ¿verdad? Este es un tema que yo siento que por una cuestión de tiempo no se puede desarrollar con mayor amplitud en el plan de estudios. Entonces, y que además, bueno, siento que me había inclinado por mucho tema, sobre todo la oralidad, pero también en materia civil, laboral. Y la verdad es que yo también soy profesor de procesal penal y entonces quería también dar algunas charlas sobre estos temas, ¿verdad? Entonces ese es el motivo por el cual me di a la tarea de hacer esta presentación en un tema que es importantísimo, ¿verdad? En el proceso penal, que es el interrogatorio de testigos, eh, preparación e interrogatorio, en realidad es el nombre correcto, ahí tal vez se me olvidó agregar esa palabra preparar y ahora van a ver por qué, ¿verdad? Porque es que no es solo el tema del interrogatorio el que se desarrolla, sino sobre todo el tema de la preparación de testigos, que muchas veces siento yo que los abogados se toman un poco a la ligera esto, ¿verdad? Y ese es un tema que demuestra la seriedad de un abogado y no solo la seriedad, sino el compromiso con su cliente, ¿verdad? Cuando ejerce una defensa o de un fiscal también con la víctima. Entonces, vamos a continuación a iniciar lo que es propiamente la charla. Nada más aclarar lo siguiente. Desde el punto de vista del nuestro testigo, en el caso de que seamos parte, ¿verdad? Seamos abogado o fiscal, el testigo ofrecido por nosotros o lo que llevamos a cabo con relación a ese testigo es lo que se conoce como el interrogatorio. Lo que realizamos con relación al testigo de la contraparte, eso es lo que se conoce como contrainterrogatorio, que eso puede dar pie a otra charla más adelante. Hoy nos vamos a enfocar estrictamente en el tema del interrogatorio y, como les mencioné anteriormente, el tema de la preparación de los testigos.
Primero que todo, vamos a ver algunos aspectos ahí importantes. Bueno, aquí aspectos generales, muy elegante ahí la coraza, ¿verdad? Medieval. Bueno, vamos a ver acá. Bien es sabido que con el proceso penal se pretende reproducir artificialmente un hecho que se considera delito, a fin de establecer si la persona a la que se le atribuye fue autora de la misma. Bueno, esta es una de las cuestiones importantes, ¿verdad? Uno de los fines del proceso penal, ¿verdad? Que son básicamente dos. La averiguación de la verdad real y el otro es la aplicación de la ley. Esa averiguación de la verdad real es lo que nos lleva o lo que lleva a los órganos jurisdiccionales a pretender reproducir artificialmente ese hecho. Bueno, ¿y cómo es que tratan de reproducir artificialmente ese hecho? Para ello se acude a lo que el Código Procesal Penal denomina como medios de comprobación, cuales se pretende precisamente la reproducción artificial del hecho. Vean qué curioso, ¿verdad? Que no se refiere a medios de prueba, sino que se utiliza otro vocablo que es medios de comprobación. ¿Por qué medios de comprobación? Bueno, porque tal y como lo mencionamos, uno de los fines del proceso es la averiguación de la verdad real. ¿Qué es lo que ocurre cuando en otros procesos se habla de medios de prueba? Bueno, es que con los medios de prueba lo que se busca es obtener una verdad formal en el sentido de que es la que surge de los medios de prueba, ¿verdad? Aquí digamos que es un poquito más ambicioso, ¿verdad? En el tema del proceso penal. Se busca algo que incluso muchas veces puede ser utópico, ¿verdad? Puede sonar utópico, ¿verdad? Que es averiguar la verdad real. Al final de cuentas, esa verdad es la que surge de la prueba. Entonces, como les digo, es una cuestión, si se quiere, ideal, ¿verdad? Que muchas veces no se logra. Uno de estos medios de comprobación, bueno, es el que nos ocupa el día de hoy, es la prueba testimonial. El testigo es aquella persona que percibe un hecho que se considera delito, percepción que se puede dar por cualquiera de los 5 sentidos. Esto es sumamente importante, si bien es cierto, eh, el sentido más importante en cuanto a la percepción de un evento, de un hecho o de un evento, es el sentido de la vista. Sin duda alguna, los otros también tienen gran importancia. Yo diría que también lo que es el oído, ¿verdad? También la escucha de los hechos es sumamente importante, el gusto, el olfato y también incluso hasta la palpación, ¿verdad? El sentido del tacto. A continuación vamos a ver que no todos los testigos que participan en un proceso penal son testigos presenciales, ¿verdad? En el proceso penal pueden participar 4 tipos de testigos. A su haber, testigo presencial. Ahí sí no cabe ninguna duda que estamos ante una persona que logró percibir por medio de los sentidos qué fue lo que ocurrió. Percibe directamente por medio de sus sentidos un hecho que se considera delito. Luego tenemos el testigo de referencia, también conocido como testigo de oídas. Es aquella persona cuyo conocimiento de un hecho delictivo le llega por lo que otro le expone. Por eso es que se le conoce como el testigo de oídas, ¿verdad? Eso es lo que por alguna indiscreción alguien le dijo o voluntariamente el partícipe en un delito le comentó. En fin, eso le llega en una forma indirecta, llega a su conocimiento en una forma indirecta. Luego tenemos el testigo de actuación. Este es un testigo que tiene un carácter eminentemente procesal, que no tiene nada que ver con la averiguación de la verdad real. Es aquel testigo que presencia la producción de un acto procesal como una forma de darle transparencia al mismo. Entonces, un ejemplo de esto es que por lo menos el acto de la requisa, que significa palpar por encima de las ropas del sospechoso si ese tiene objetos relacionados con el delito, esa
ese acto procesal tiene que ser llevado a cabo en presencia de un testigo. Y eso es lo que se conoce como un testigo de actuación. Ese testigo de lo que va a dar fe es de la transparencia de la actuación procesal. Y por último, tenemos el testigo perito. Se trata de aquel testigo que se vale sus conocimientos en una ciencia o técnica para facilitar su declaración sobre un hecho. Sería un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, en una falsificación o una falsedad ideológica, por ejemplo, un notario público utilice sus conocimientos en el ejercicio del notariado para facilitar su relato. Digamos que en primer término y su condición primordial es la de testigo. ¿Por qué perito? Bueno, porque aplica su conocimiento especial sobre una ciencia o técnica para facilitar su relato. En ese orden de ideas es sumamente importante que los abogados que asesoran a las partes sean sumamente diestros en la técnica de interrogatorio de testigos, de tal forma que le saquen el mayor provecho desde la perspectiva de sus teorías del caso. Recordemos lo que les dije al inicio, ¿verdad? Que cuando hablamos del interrogatorio nos referimos a los testigos ofrecidos en favor de la tesis de nuestro cliente o defendido, ¿verdad? De seguido se van a dar importantes consejos a fin de hacer más provechosa la interrogación de testigos en un proceso penal, a fin de maximizar el aporte de los testigos propios y minimizar el impacto negativo de los contrarios. Esto en nuestra teoría del caso. Bueno, esa segunda parte es lo que les comento que es propia de otra charla, ¿verdad? Que sería más bien el contrainterrogatorio de testigos. Ok, aquí viene la cuñita, como dicen, el anuncio, ¿verdad? Se recomienda ver las charlas disponibles en YouTube buscando mi nombre, Rodrigo Campos Esquivel, y bueno, se las recomiendo porque tienen muchísima relación con el tema que estamos viendo el día de hoy. Ahí está. Cómo preparar una teoría del caso, preparación y participación en una audiencia oral, y por último, y no menos importante para este tema, lenguaje corporal e inteligencia emocional en las audiencias orales. Vamos entonces a lo que ya es propiamente la preparación de testigos para el juicio, la entrevista. Bueno, les comento que esto que vamos a ver a continuación no descarta su aplicación en un anticipo de prueba, ¿verdad? Recordemos que en el proceso penal la idea es que toda la prueba se produzca en el juicio oral y público. Sin embargo, en ciertas circunstancias cabe la posibilidad de, como dice el mismo nombre, anticipar prueba. Por algunas circunstancias se sospecha o se piensa que ese testigo muy probablemente no vaya a estar disponible para el juicio, entonces se realiza un anticipo de prueba, ¿verdad? Ese anticipo lo que hace es asegurar en audio y video la declaración de testigo para ser incorporada posteriormente en el juicio oral y público, ¿verdad? Sería una prueba que fue preconstituida, ¿verdad? Y que va a hacerse valer en el juicio. Entonces, todo esto que vamos a mencionar ahora, yo no descarto que pueda utilizarse también en un anticipo de prueba. Ok, entonces vean, previo a una audiencia penal, bueno, aquí yo agregaría, donde se va a evacuar prueba testimonial, ¿verdad? Es importante informar al testigo de lo siguiente. Entonces, ojo, los aspectos que hay que poner en conocimiento de ese testigo. Sus obligaciones y derechos. ¿Obligaciones cuáles? Bueno, tiene la obligación de decir la verdad. Vamos a ver qué ocurre, y esto es otra de las cosas que habría que informarle después. Derechos, por ejemplo, ¿qué derechos puede tener un testigo? Básicamente sería importante hacerle ver dos derechos. Primero, que no está obligado a declarar sobre aspectos que puedan implicarle una responsabilidad penal, ese por un lado. Y segundo, que no está tampoco obligado a declarar en aquellos casos donde la persona acusada sea un pariente cercano. Aquí es indudable
la remisión, o vamos a ver, se tiene que remitir necesariamente al artículo 36 de la Constitución Política. Luego dice la forma en que se va a desarrollar el interrogatorio. Bueno, aquí esto es muy sencillo. Lo primero que se le pregunta al testigo son sus características personales, ¿verdad? Digamos, el estado civil, la ocupación u oficio, domicilio, número de cédula, y también se le va a interrogar sobre si tiene alguna relación de parentesco con el sospechoso o acusado, precisamente para evitar que se dé alguna de las situaciones mencionadas en el punto anterior, ¿verdad? Y luego, lo que ya es propiamente el relato acerca del hecho sobre el cual fue llamado a declarar. Esto, vamos a ver, yo diría que tiene que hacerse de una doble forma. Primero, el testigo realiza un relato en una forma espontánea, sin interrogatorio dirigido, y una vez que finaliza, se procede a lo que es el interrogatorio, porque el primero que pregunta es la parte que ofreció el testigo, luego el contrainterrogatorio, que es, bueno, la parte contraria, y por último, en aquellos casos donde el tribunal lo considere necesario, también dirigirá preguntas al testigo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con lo que es las formalidades de la audiencia. Seriedad y gravedad del juramento, hay que advertirle. Bueno, esto se hace acá en este momento, en un primer momento. Se le advierte al testigo de las consecuencias que le produce el falso testimonio, ¿verdad? Y el falso testimonio se configura no solo en aquellos casos donde se falte a la verdad, sino que también se oculte la misma. Y por último, las personas que pueden interrogar, esto ya en cierta forma lo mencionamos, ¿verdad? Es la parte que le ofreció en primer término, luego la contraria, y por último, los integrantes del tribunal, ¿verdad? Eso si fuera un tribunal, si no el juez, si fuera un tribunal con una conformación unipersonal. En esta etapa se debe llevar a cabo además la entrevista mediante la cual se obtienen datos, indicios o información útil a la teoría del caso, esto mediante la aplicación de técnicas de interrogación. Vean, esto es una de las cosas que yo diría que más se pasa por alto, ¿verdad? Antes de que ese testigo rinda una declaración en juicio, es importante conocer cuál es la información que él maneja. Aquí en este punto, bueno, es importante advertir de que no se trata de que el testigo mienta, porque eso no, eso también podría llevar a un delito por parte del profesional, ¿verdad? Que es ofrecimiento de testigos falsos, pero por lo menos no interrogarlo sobre aspectos que pueden resultar comprometedores para nuestro cliente. Yo les digo que a veces es triste ver como en un juicio la mejor pregunta la hace el propio defensor, o sea, la mejor pregunta para condenar es la que hace el mismo defensor del imputado. Y esto lo que pone en evidencia es que no hubo una adecuada preparación, no hubo una entrevista previa con el testigo y no se valoró los riesgos que producía el hacer ciertas preguntas. Yo siempre les he dicho en las clases de procesal penal que si vamos a hacer una pregunta cuya respuesta es incierta, mejor ni la hagamos, ¿verdad? Porque la duda no puede ir en contra del acusado, pero el hacer una pregunta que resulte contraproducente, bueno, esa sí que puede ser usada para condenar. La entrevista tiene pasos o etapas a realizar a su haber. Primero, introducción. Se busca conocer al testigo y se hace saber el objetivo de la entrevista. Bueno, tal y como vimos, eso de conocer el testigo tiene también importancia desde el punto de vista psicológico emocional, ¿verdad?
ver si es un testigo temeroso, si es una persona tímida, si es segura de sí misma, porque también esos rasgos de personalidad pueden explotarse en el juicio, ¿verdad? También, bueno, esto sin menospreciar a nadie, pero también el grado de inteligencia, que no vaya a ser de esos testigos que más bien van a meter las de andar, como uno dice, ¿verdad? Entonces hay que ver también el grado de inteligencia, de cultura general que pueda tener ese testigo, ¿verdad? Y se le hace saber el objetivo de la entrevista, que obviamente va a ser conocer la calidad y el alcance de la información que maneja, ¿verdad? Luego, como una segunda etapa, tenemos, un momentito, voy a ver aquí que me parece que están haciendo una pregunta. Lo declarado en la etapa de audiencia preliminar es vinculante en un eventual juicio para los imputados. Vinculante tal vez no es la palabra correcta. Lo que podemos decir es que esa declaración que se ha producido como un anticipo de prueba es apta para condenar. ¿Ok? O sea, se puede utilizar para condenar, siempre y cuando se hayan seguido las formalidades del anticipo de prueba, ¿verdad? Aquí esta parte es la que tal vez no me queda tan claro, dice que sí es vinculante. Bueno, tal y como lo dije, puede hacer que esa información sirva para exculpar, ¿verdad? Pero puede servir también para condenar. Ahí lo único que se exige es que se haya seguido el rito previsto por la ley procesal. Luego tenemos, siguiendo con las etapas, el desarrollo e intercambio de información a través de preguntas que formula el interrogador. En alguna ocasión, y bueno, casi en todos los cursos, yo hago ver cuáles son las preguntas básicas, ¿verdad? Eh, Digo preguntas básicas de importancia en un proceso penal, sin que se pretenda que sea un orden rígido, pero sería algo así como que cuándo, quién, dónde y cómo, ¿verdad? Entonces, utilizando como punto de partida esas preguntas, yo creo que es lo correcto que ese profesional o esa profesional se empiece a familiarizar con la información que maneja su testigo. Por último, en la conclusión puede incluirse un juicio valorativo del entrevistador. ¿En qué sentido? Bueno, si ese juicio valorativo sería en el sentido de que si ese testigo es o no es de utilidad para nuestra teoría del caso. Valor probatorio, test de veracidad. Los vicios que invalidan o tornan sospechosa una declaración testimonial restándole fuerza probatoria pueden provenir de dos fuentes. Bueno, esto tiene que ver con la credibilidad del testigo. Y vemos que son dos fuentes, ¿verdad? Que pueden tornar sospechosa esa declaración. Una voluntaria fundada en el interés de mentir. Esto, bueno, claramente en este caso estamos en presencia de un falso testimonio, ¿verdad? Y tiene que ser sancionado con pena de prisión. Incluso la pena más grave es en aquellos casos donde en razón del falso testimonio surge una condena para una persona, una privación de libertad. Luego tenemos otra fuente que es involuntaria y que ciertamente, bueno, en este caso ya no hay dolo de faltar a la verdad, que es la proveniente del defecto en la percepción por los sentidos o del intelecto. Este punto está relacionado con la psicología del testimonio. Aquí es muy importante hacer mención al hecho de que muchas veces, sobre todo cuando presenciamos una situación impactante, eh, usualmente como seres humanos podemos perder algunos puntos de ese evento. Entonces lo que hace el cerebro humano es rellenar y sin que eso implique un dolo de faltar a la verdad. Eso es lo más natural, que se trate de rellenar esos espacios que han quedado vacíos para darle una integridad a ese relato.
En atención a lo indicado, los factores de los cuales depende la calidad y cuantificación del testimonio de una persona son, primero, el modo en que se percibió el hecho. O sea, no es lo mismo una persona que está viendo de frente lo que está pasando que otra que escucha lo que ocurre a sus espaldas, ¿verdad? Ahí definitivamente influye mucho el modo en que se percibió el hecho, también la distancia a la que está, si hay obstáculos que obstruyen la visibilidad, cosas de ese tipo. El modo en que se conserva en la memoria, bueno, tiene que ver con lo que les indiqué anteriormente, que no vaya a ser que ese testigo realiza rellenos en su percepción del hecho, tiene que rellenar para completarlo, ¿verdad? Luego tenemos el modo en que se puede evocar, que bueno, eso tiene que ver con la forma en que lo recuerda, ¿verdad? Y los dos últimos son estos, dice el modo en que se quiere expresar. O sea, una cosa es como la persona quiera expresarlo, pero otra muy diferente es el modo, perdón, en que se puede expresar, ¿verdad? Vemos que aquí hay una diferencia entre lo que se quiere y lo que se puede. Importante es tener en cuenta que las personas que en algún momento van a desempeñar el rol de interrogadores deben tener un conocimiento profundo en, primero, técnicas de interrogatorio, ¿verdad? Saber formular bien las preguntas. Muchas veces vieran cómo tiene que estar corrigiendo uno de los abogados porque en lugar de formular una pregunta hacen un comentario. Eso no es una técnica adecuada de interrogatorio, ¿verdad? Hay otras que hacen la pregunta y contestan al mismo tiempo. Eso tampoco es correcto. Lo que yo llamo preguntas de selección múltiple, ¿verdad? Donde empiezan a darle todas las opciones de respuestas, eso también es incorrecto. Entonces, hay que manejar muy bien las técnicas de interrogatorio. Vamos a ver por acá que hay una pregunta. Vean lo que está planteando Tania, dice, por ejemplo, si acepté servir de testigo para una causa penal y no me da la gana presentarme al juicio, me vienen a traer ese día del debate por medio de la fuerza pública. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta está muy interesante, es un buen aporte. Primero que todo, saquémonos de la cabeza eso de que el testigo, bueno, de hecho, ¿cuántas veces me habrá tocado a mí ver testigos que dicen, es que a mí nadie me preguntó si yo quería ser testigo? A nadie hay que estarle preguntando nada. El tener que ir a declarar como testigo en un proceso penal es una obligación que tenemos por el simple hecho de ser ciudadanos, ¿verdad? En cuanto a la pregunta que usted hace, Tania, solo se le podría llevar por medio de la fuerza pública si fue debidamente citado. Y es muy probable que si fue citado, no se le vaya a llevar ese mismo día, sino que se suspenda y se señale para otro día, donde ahí sí lo van a llevar por medio de la fuerza pública, ¿verdad? A menos de que se esté muy claro en ese momento dónde está el testigo, se le va a mandar a llevar por medio de la fuerza pública. Por ahí incluso hay personas que han planteado recursos de habeas corpus por el hecho de que la policía los lleva al juicio. Y eso no es una privación ilegítima de libertad. Eso no es, no va a dar pie a que se acoja a un habeas corpus por el simple motivo de que es compeler a una persona para que cumpla con una obligación. Bueno, entonces también el test de validación de credibilidad tiene que hacerle preguntas a ese testigo para ir midiendo, por decirlo de alguna forma, qué tan creíble es su relato. Y también el tema del manejo del lenguaje en sentido amplio, ¿verdad? La comunicación, ¿verdad? Eso es una cuestión sumamente importante, ¿verdad? Que no haya a haber defectos en la comunicación, ¿verdad? Esto se da cuando
lo que se transmite llega en una forma, por decirlo, viciado ante el receptor. Eso implica que la persona que comunica tiene que hacerlo en la forma más clara posible para que quien recibe esa comunicación la comprenda en la forma más sencilla posible. Y luego, otro aspecto que también, bueno, escapa un poquito al derecho es el funcionamiento de la mente humana, psicología del testimonio. Esto, lo más a lo que podemos aspirar es a tener algunos conocimientos básicos, pero obviamente que esto no es parte de, nuestro, de nuestra formación. Vamos con el interrogatorio. Es la serie de preguntas que se le hace al testigo con el objetivo de obtener del mismo la mayor cantidad de información que apoye la construcción de nuestra teoría del caso. Bueno, esas preguntas ojalá hacerlas en forma no solo clara, sino también ordenada, ¿verdad? Características del interrogador. Quien interroga debe conocer y ser un práctico en técnicas de interrogatorio, poseer conocimientos de psicología del testimonio y de la teoría de la litigación jurídica bajo un programa o guía, metodológica de preguntas, tener por ende elaborada una teoría del caso y un premeditado alegato de apertura y de clausura. Sí, aquí definitivamente la charla que en algún momento di sobre cómo formular una teoría del caso es también de muchísima utilidad para este tema, ¿verdad? Están sumamente relacionadas ambas temáticas. Objetivos del interrogatorio. El interrogatorio tiene por objeto lograr que el testigo presente todos los hechos que le constan, como los haya percibido, los recuerde y los pueda reproducir oralmente. Debe ser, bueno, aquí hay una cuestión sumamente importante, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Un testigo que es limitado en su lenguaje puede hacer que no sea tan claro a la hora de expresarse sobre la forma en que percibió un hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no vaya a ser que el lenguaje que utilicen pueda llevar a conclusiones erradas. Ese interrogatorio tiene que ser preciso y efectivo, evitando toda información innecesaria. Bueno, y yo agregaría comprometedora, ¿verdad? Porque no es el objetivo del abogado que interroga a su propio testigo que éste más bien se traiga abajo su teoría del caso. Ese interrogatorio tiene que ser lógico, debe llevar un relato coherente de los hechos. Sí, sí, eso tiene que ver con el tema de que no vaya a ser una pregunta que se contradice con otra pregunta que haya formulado anteriormente, ¿verdad? Persuasivo, ya esto tiene que ver con esa técnica adecuada de interrogatorio que lleve al convencimiento del juez o tribunal. Y creíble, busca obtener la credibilidad del testigo. Vamos con una preguntita más por acá. Dice, respecto al imputado en el juicio oral, evidentemente él estuvo en el hecho, o por lo menos, digamos, testigo presencial y posible culpable. ¿Hay alguna forma de que la contraparte sí le pregunte o simplemente opera el principio de no declarar y ni siquiera contesta? Bueno, es que ahí lo que ocurre, eso es un poco el adagio de el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, como le advertimos al imputado que puede abstenerse del todo de declarar, ¿verdad? Eso también implica que él podría perfectamente negarse a contestarle preguntas a determinadas partes. Y eso sí que tiene que ver con la estrategia de su propio defensor, ¿verdad? Dices, será el defensor el que le recomiende si le contesta o no preguntas a X o Y parte. Ok, vamos con el examen directo de testigos. Se trata de una técnica de litigación oral en la que se organiza la producción de la prueba por la que se ofreció el testigo, teniendo como principal finalidad obtener la información específica necesaria que lleve a probar la teoría del caso. Bueno, esto está muy relacionado también con
el o los hechos por los cuales fue ofrecido el testigo, ¿verdad? En un principio se le pide a las partes que indiquen sobre qué va a declarar ese testigo y eso para qué. Bueno, eso es para valorar la pertinencia de ese testigo. Entonces, es importante, aquí es un poco más abierto que en el proceso civil, porque en el proceso civil uno no puede interrogar a un testigo por hechos diferentes a los que lo ofreció. Aquí, como en el proceso penal, lo que realmente interesa es la averiguación de la verdad real, no se es tan rígido en eso. Entonces, sí se podría hacer preguntas con relación a aspectos sobre los cuales no fue ofrecido el testigo. Aspectos básicos del interrogatorio directo. En primer término, se deben identificar las fortalezas y debilidades del testigo. Bueno, un poco lo que les dije, ¿verdad? Ver esa persona cómo es emocionalmente, cómo es su personalidad, el manejo del lenguaje, si es una persona muy inteligente, ¿verdad? Para luego organizar a partir de ello el orden de los testigos y las preguntas a realizar a cada uno. Eso del orden, eso en realidad yo creo que tiene que ver más bien con la forma en que se haya planteado la teoría del caso. Se recomienda seguir la siguiente guía. Hacer una guía o lista de los testigos y lo que se busca obtener de ellos, identificar fortalezas y debilidades de cada uno, en el sentido que ya les mencioné, escoger los testigos y peritos de mayor utilidad, entrevistarlos y orientarlos éticamente. Esto significa, bueno, el tema de no hacerles preguntas que sean capciosas o sugestivas, ¿verdad? Que es aquel tipo de pregunta donde ya lleva, en su formulación, lleva implícito información, ¿verdad? Y esas preguntas no es permitido plantearlas en el proceso penal. Y también organizar el orden en que van a declarar. Esto les digo, ya eso es una cuestión que depende de la estrategia de cada profesional. Organizar las preguntas que se va a hacer, identificando las que son abiertas o cerradas. Las que son abiertas son aquellas que, bueno, implican una explicación de parte del testigo. Las cerradas son aquellas que son sí o no, ¿verdad? Que en eso son un poquito más restringidas la información que pueda aportar el testigo. No leer preguntas, bueno, esto es uno de las consecuencias de la oralidad, ¿verdad? No es permitido leer preguntas como tampoco lo es leer conclusiones. Eso va en contra de la oralidad. Mantener el control, la confianza y la seguridad del interrogatorio. Interrogar con sencillez, solo sobre áreas beneficiosas. Esto es lo que yo les decía anteriormente. Si tenemos duda de si la pregunta va a ser positiva o negativa en favor del cliente, mejor ni la hagamos, porque hay un grado de probabilidad de que lo pueda afectar. Usar un lenguaje apropiado y mantener el ritmo. Eso del lenguaje apropiado habrá que verlo desde la perspectiva de cada testigo, ¿verdad? Porque lo que es un lenguaje apropiado para uno puede ser que no lo sea para otros u otras testigos, ¿verdad? Mantener contacto visual con el testigo y el juez. Bueno, aquí remito también a la charla que les comenté, ¿verdad? Que es la inteligencia emocional y lenguaje corporal en las audiencias. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Para también leer todo aquello que no es verbal con relación al testigo, su comportamiento, el comportamiento del juez o jueces, de la parte contraria. Todo eso es sumamente importante. Usar apoyo gráfico si las circunstancias lo ameritan, por ejemplo, una presentación en PowerPoint. Desarrollar lógica y persuasivamente el interrogatorio. Acreditar el testigo, eso de acreditar el testigo es ver cuál es su relación con el hecho, ¿verdad? Si es un testigo de referencia, si es un testigo presencial, cómo presenció.
escuchar atentamente al testigo y permitirle sus explicaciones si son favorables. Aquí hay que mencionar de que no se le puede exigir al testigo en forma perentoria una respuesta. Diga ya, diga, exigírsela en forma insolente, ¿verdad? En forma contratiempo, pues. Tengo otra pregunta, vamos a contestar esa pregunta. Ok, vamos a ver. Esperen porque... Ok, ¿cómo parar el discurso de un testigo si más bien está hundiendo a la parte que vino a defender? Bueno, de ahí lo que va a pasar es que tal vez ahí, bueno, ahí, si la pregunta estuvo mal formulada, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si la pregunta iba en otro sentido y está contestando en una forma diferente, lo que hay que hacer es detener al testigo y decirle, no, un momentito, usted no está contestando la pregunta que yo le hice, ¿verdad? Está relacionado con la forma en que se formuló la pregunta. Repito, si estuvo mal formulada, ya no hay nada que hacer. Hay que, de ni modo, apechugar la mala pregunta. Luego viene otra pregunta por acá, dice, en el contrainterrogatorio también se pueden plantear preguntas. A ver. No, dice la pregunta de Fernando, en el contrainterrogatorio también se pueden plantear preguntas capciosas. No, 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 ni en uno ni en otro sentido, ¿verdad? No se puede. Ok, si aporto ese PowerPoint para la fase de debate y deseo incluirle ahí fotos del lugar donde se dieron los hechos acusados, ¿es válido ese PowerPoint? Sí, yo no veo ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahí, pues lo más que habrá que tomar en cuenta es el problema de, vamos a ver, si hay un secreto parcial o total del debate, ¿verdad? Por algún momento haya que proteger la identidad de un lugar o la ubicación de un lugar, pues entonces ahí sí sería problemático, pero en principio yo no veo ningún problema, ¿verdad? Yo estando en un tribunal no lo restringiría. Ok, vamos a continuar. Eh, Dice a escuchar atentamente al testigo y permitirle sus explicaciones si son favorables. Sí, en eso no hay que cortar al testigo, salvo, como les dije, que esté contestando otra cosa y que con esa respuesta más bien esté hundiendo al cliente. Entonces lo que hay que hacer es pararlo en seco y decirle, mire, eso no fue lo que yo le pregunté. Permitir que el testigo dibuje cuando ello sea necesario para una mayor claridad de su relato. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque definitivamente hay personas que no son nada diestras dibujando. Una vez se le pidió a una señora que dibujara una casa y cualquier persona, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho viéndolo, ubicándose como de arriba hacia abajo, haciendo el dibujo. Ah, no, esta señora lo hizo de frente. Imagínense ustedes cómo va a describir la cocina y los cuartos haciendo un dibujo de frente. Entonces, en esos casos, de mejor ni decirle a la persona que dibuje porque eso no va a aportar gran cosa. Tomar apuntes, pues de lo más importante. ¿Por qué es importante tomar apuntes? Bueno, porque no vaya a ser que lo que dijo el testigo después se plasma en una forma tergiversada en la sentencia y que eso sea información tomada en cuenta para dictar la sentencia, ¿verdad? Luego, tratar de prever la duración del testigo, ¿verdad? Que no sea un interrogatorio que agobie al testigo, ¿verdad? Que lo agote y de tal manera que ya al final está contestando de mala gana. Anticipar los temas del contrainterrogatorio, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque a esta altura ya, porque estamos hablando del juicio, ya uno puede tener una idea por dónde va la teoría del caso de la parte contraria. Y entonces va a ser
sobre esa teoría del caso que va a realizar el contrainterrogatorio. Entonces, como abogados, tendríamos que anticipar con nuestro interrogatorio, no solo anticipar, sino contrarrestar los posibles temas de contrainterrogatorio. ¿Okay? Entonces nos anticipamos y contrarrestamos el contrainterrogatorio que tendría por objetivo probar la teoría del caso de la parte contraria. Y luego, ahí sí que esto sería una forma muy elegante de terminar un interrogatorio, hacer la pregunta, una pregunta importante o la más importante de última, ¿verdad? Etapas de interrogatorio. Básicamente el interrogatorio se divide en 5 etapas a su haber. Acreditación del testigo. Se trata de establecer cuál es la relación del testigo con el caso en estudio. Acreditación escénica. Con esta se debe introducir al testigo en la materia de interrogación. Obviamente que se van haciendo preguntas periféricas y lo van llevando hasta el objeto de la prueba, ¿verdad? No es recomendable de buenas a primeras hacerle la pregunta del millón de primera, ¿verdad? Hay que irlo introduciendo por poquitos en el objeto de la prueba. Transición sirven para enlazar un tema interrogatorio con otro. Tema principal, se debe buscar la información que lleve a reforzar nuestra teoría del caso. Y cierre, se debe dejar buscar muy en claro la información que se buscaba, la dinámica del hecho, la identificación del, bueno, ahí dice atacante, pero sería más bien del sujeto activo, ¿verdad? Bueno, no necesariamente en todos los delitos va a haber un atacante. Puede ser un falsificador, puede ser un secuestrador, usurpador, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Pregunto si tienen alguna duda. Profe, Perfecto, profe, gracias. María Eugenia tiene la mano levantada. No sé si gusta ella activar el audio o Voy hacerme a otra finalizar pregunta. la presentación y que voy a minimizar esto, la presentación. Ok. Vamos entonces en orden de aparición. Tenemos primeramente a la compañera Eugenia Ponce y después las personas que también hayan formulado alguna duda, se les va a dar un espacio para que la puedan manifestar por el primer oral. Adelante, Ok. Eugenia. Buenas noches a todos, muchas gracias por el Buenas espacio. noches. Gracias, profe. Mi pregunta es la siguiente, ya es un poquillo más práctica. Cuando uno pone una denuncia en fiscalía, se supone que a veces va fundamentado con prueba testimonial, si bien es cierto. Se le hace la prevención, ¿verdad?, de que tiene que traer a los testigos y en el momento no los trajo para que declaren algo. Si ese plazo que da fiscalía para que los testigos se apersonen, porque he visto que hay casos donde son 5 o 8 días, no manejo el término exacto, esos testigos no se aparecieron y se pasa a la etapa de esta preliminar o va escalando ahí el caso para arriba, esos testigos simplemente pueden llegar el día de un eventual juicio y declaran lo que nunca declararon o ese testimonio no está como ratificado. ¿Qué consecuencia tiene que el testigo no se apersone en el plazo de la fiscalía para disque ratificar? No sé si me voy a entender. Gracias. Voy a tratar de hacer lo más concreto posible. Sí, hay varias cosillas ahí que hay que tomar en cuenta. Primero que todo, la investigación preliminar, que es la primera etapa del proceso penal, que es de la que usted me está hablando, porque están interponiendo la denuncia. Se supone en un principio que en esa etapa no se va a producir prueba, porque la prueba, tal y como lo dijimos en algún momento de la presentación, la prueba se supone que va a ser producida en el juicio. Entonces yo entendería que si la fiscalía le dice a la víctima que llega a denunciar que presente esos testigos no es para preconstituir pruebas, sino más bien es para que el Ministerio Público pueda dar sustento a su requisitoria. ¿Qué es la requisitoria? Bueno, a partir de esa prueba que está pidiendo el Ministerio Público, lo que busca es poder sustentar ya sea una solicitud de acusación y apertura a juicio, un sobreseimiento o cualquier otra cosa, ¿verdad? Incluso podría hasta una desestimación de la denuncia, un archivo fiscal,
Entonces, eso más bien es como para agregar la versión de estos testigos en un legajo paralelo que lleva el fiscal, que ese legajo paralelo no tiene ningún valor. ¿Qué significa? Bueno, ya yendo más bien a lo que usted pregunta, no hay ningún problema para que esos testigos se ofrezcan en el juicio y vayan y declaren en juicio lo que saben, ¿verdad? Porque lo que dijeron, si es que lo dijeron o no lo dijeron, eso pues no tiene ningún peso eh, para, digamos, excluirlos del proceso. O sea, ellos pueden llegar perfectamente al juicio a declarar lo que tengan que declarar sin importar de que hayan acudido anteriormente ante el fiscal a dar una versión informal de lo que ocurrió. ¿Estamos claros? Sí, profe, me queda bastante claro, sin embargo, sí he visto como que en fiscalía son como muy tediosos en eso, porque si no vienen los 5 días se presenta el testimonio, entonces yo no sé si es una mala práctica más bien de fiscalía decir eso, porque como bien usted lo dice, la etapa para reproducir la prueba sería entonces en el juicio oral y público, o ya sea mediante un anticipo No, jurisdiccional. jamás porque ¿y dónde queda la averiguación de la verdad real? No se puede prescindir. Yo siento que lo que el Ministerio Público busca es darle sustento a lo que va a pedir, y eso está bien, pero tampoco es que eso pueda estar sujeto a, ¿cómo le digo?, a plazos perentorios, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, tenemos una pregunta que había realizado la estudiante Carolina Herrera. Dice, buenas noches, ¿qué pasa si el testigo en el interrogatorio no contesta ninguna de las preguntas? Bueno, es que eso es un problema que se puede dar en la práctica. Si no contesta, habrá que ver, bueno, supongo que no contesta es porque no quiere. Entonces, en ese caso, se le puede juzgar por falso testimonio, porque recordemos que el falso testimonio no es solo mentir, sino ocultar la verdad. Claro, ojo, ahí lo primero que habría que hacer es establecer si efectivamente está ocultando la verdad. Pero esa actitud rebelde, y pues puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir y habrá que ver esa rebeldía, qué tanto repercute, ¿verdad? En el proceso para ver cuál es la sanción que hay que aplicar ahí. Aquí Fernando Contreras también había hecho un comentario adicional a la pregunta que usted ya había despachado anteriormente. Él menciona que en el contrainterrogatorio hay algunas teorías que afirman que cambian las reglas en cuanto a lo que es las preguntas capciosas. Entonces, eh, Vamos procede a en ver, esos casos. vamos a ver. Es que la pregunta capciosa es la que introduce información que el testigo no tiene en ese momento. El contrainterrogatorio, ¿qué es lo que ocurre? Es que la parte lo que va a hacer es decir, mire, usted dijo tal cosa y con base en eso interroga. Entonces, claro que cambia la dinámica, ¿verdad? Pero de que pueda hacer una pregunta introduciendo información que se la saca de la nada, no puede. No puede porque está induciendo el interrogatorio. O sea, sí, por eso es que es un contrainterrogatorio, ¿verdad? Porque va a utilizar la información que dio el testigo para interrogarlo, pero no es que pueda introducir información novedosa. Pero ya había visto que Carlos Picado lo que hablaba era de atacar la idoneidad del testigo contrario, pero no recuerdo haber visto, digamos, lo que es el tema de las preguntas capciosas. Tenemos otra pregunta. Eugenia Ponce también dice que en el juicio oral y público podemos llevar un testigo sorpresa que no haya sido personado, o sea, que no lo hayan citado. Sí, pero tiene que admitirlo el tribunal, ¿verdad? Entonces tiene que explicar sobre qué va a declarar y habrá que valorar si es pertinente o no. Sí se puede, pero está condicionado a eso. Perfecto. Aprovecho para preguntar a las personas estudiantes si hay alguien más que quisiera plantear alguna pregunta al profesor.
Ok, les anuncio que la siguiente charla, que ya la estoy preparando, por cierto, va a ser sobre formalidades y fundamentación de la sentencia en el proceso penal. O sea, le estoy poniendo mucho entusiasmo, así que ojalá que también se contagien de ese entusiasmo y la vean el día, llegado el día, ¿verdad? Ojalá a finales de junio, principios de julio, para dar la siguiente charla. ¿Ok? Perfectísimo. Bueno, Estamos. en este caso, no habiendo más preguntas, de parte de la carrera de Derecho de la sede de Guanacaste y en especial del estudiantado, le agradecemos al profesor su tiempo y su valioso aporte y aprovecho también para extender mi agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Muchísimas Eh, gracias a todos y que pasen si una alguien bonita noche. quisiera la presentación, yo con mucho gusto se las facilito. Por supuesto. Gracias, profe. Y de igual manera, recordarles que está el sitio de YouTube del profesor para que puedan consultar esta ponencia, así como las anteriores. Nada más se meten a YouTube y ponen Rodrigo Campos Esquivel y ahí les va a aparecer el pliego de opciones para que les puedan Porque consultar. ahí, perdón, Julio, vi varios mensajes. Hay una sugerencia de dar una charla en materia contravencional. Ah, muy bien. Voy a tenerlo como parte de mis pendientes. Y también por ahí me pareció que Tania pidió que la notificaran de las próximas charlas. Tal vez Que esto se para comparte en el eso, grupo de carrera. en el perfil de la Asociación de Ah, ok, Estudiantes, ella es licenciada. ahí está, siempre se anuncian, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que yo le diría es que cada tanto tiempo, cada 15 días, visite ese perfil y ahí se anuncian las charlas. Ok. Bueno, muchísimas gracias por las personas que Creo que mostraron. Eugenia tiene una última duda, me parece. Bueno, a Adelante, ver. Eugenia. Gracias, ahí disculpen por el atraso. Es que yo lo que quería saber es si nosotros podemos participar en esta charla. ¿Son abiertas al público, solo estudiantes? Yo salí de la UCR, digamos, estoy empezando a practicar un poco de penal y bueno, el profe me dio clases excelente, pero hace tanto tiempo que hay cosas que uno no tiene claras y me ha parecido muy interesante y es la primera vez que estoy aquí. Entonces no sé si uno como egresado podría sí, participar, escuchar, Eso, preguntar. claro, claro. No, no, vamos a ver, obviamente que las personas que más se interesan porque son las que están más atentas de la divulgación de las actividades son los estudiantes, pero para nada, son actividades completamente abiertas, egresados, colegas, o sea, la persona incluso, les comento, a manera de anécdota, por ahí vi una de las servidumbres en el derecho costarricense que, bueno, muchas de las personas que vieron esa charla eran, ¿cómo se llama esto? Peritos, topógrafos, imagínense. O sea, es que es tan abierto que eso, bienvenido el que quiera, presenciar las charlas. Eso no hay ninguna restricción de ningún tipo. Perfectísimo. Entonces, no habiendo más preguntas, les agradezco su participación y también su tiempo, profesor, y su aporte. Bueno, Muchísimas gracias y estén pendientes a la pronta, prontamente a la publicación de la ponencia de la noche de hoy. Gracias y bueno, que descansen. hasta luego, Julio, gracias. Gracias, profe.